Así que aquí vamos. Vamos a hablar de algunos números. Em, lo primero es cómo llegamos a esto de los adultos con cardiopatías congénitas. Bueno, esto es una historia de muchos éxitos y muchos descubrimientos. Cuando en los años 30, a principios, o sea, hace menos de 100 años, los pacientes con cardiopatías congénitas cuando nacían, las que eran más complejas, y complejas hablo entre comillas, lo que ahora suena como casi estándar, por ejemplo, una tetralogía de Fallot o una comunicación interventricular, tenían muy mal pronóstico porque la cirugía cardíaca no existía, no se había inventado, no había formas de operar el corazón, ¿ya? Y esa historia empezó a cambiar en los años 40, gracias a esta mujer, una mujer pionera cardióloga, que empujó para que comenzara la cirugía cardíaca. Y parte con una cirugía que a lo mejor alguno de ustedes ha tenido, que es el shunt de Blalock-Taussig, o el shunt BT, que fue la primera cirugía en cardiopatías congénitas que se hizo, ¿ya? Y con eso se abrió una ventana que llevó como a un avance así meteórico, y si ustedes ven aquí, a lo mejor alguno conoce esta foto, en los años 60 se arma el equipo de cirugía cardíaca en el Calvo Maquena, ¿ya? Y este es el equipo del Calvo Maquena. Por ahí está el doctor Arretz, creo que aquí está el doctor Jäger y otras personas que trabajaron ahí en esa época inicial. Así que en Chile partimos bien al principio, digamos. No era para todos los pacientes, no había la posibilidad de operarlos a todos, pero rápidamente se instaló esa capacidad y empezó a crecer. Y en el 2005 las cardiopatías congénitas entraron al GES. Así que de ahí comenzamos a tener, entre comillas, asegurado el acceso al diagnóstico y a la atención. Y todo esto descubrimientos, la ecografía, la hemodinamia, los cuidados neonatales, han llevado a que actualmente la sobrevida de los pacientes con cardiopatías congénitas, es decir, de un niño que nace con una cardiopatía congénita compleja, cuál es su posibilidad de cumplir 18 años, ha aumentado desde un 5% en los años 30 hasta un 90% en la década del 2010 y subiendo. Así que en el fondo, por eso es importante y por eso estamos hablando de esto ahora, porque hay un montón de pacientes que son adultos jóvenes o que son adolescentes que están llegando a esta etapa adulta y ese número va creciendo, ¿ya? Y esto se ha visto en el resto del mundo. Aquí ustedes pueden ver, esto es una distribución de los pacientes congénitos, esto en Estados Unidos. En azulito es cuántos de los cardiópatas congénitos son niños y en rojo cuántos son adultos. Y vemos que en el año 65 el 70%, 7 de cada 10 eran niños todavía, y solo 3 de cada 10 eran adultos. Pero en el año 2005 esa relación se invirtió, y actualmente en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa hay más adultos Ahora sí. con cardiopatías congénitas que niños con cardiopatías congénitas. Y nosotros sospechamos que esa realidad va a ocurrir muy pronto en Chile si es que no existe ahora ya. Y no solamente ha aumentado el número, sino que además obviamente la complejidad. Los pacientes con cardiopatías congénitas complejas han aumentado mucho más en proporción porque son a los que hemos sido capaces de darles tratamiento quirúrgico en los últimos años, ¿ya? Así que tenemos más pacientes, pacientes que además tienen cardiopatías más complejas. Y es importante, y esto están de acuerdo todas las sociedades científicas internacionales y todos los statements en el fondo de, de, de atención de pacientes, que los pacientes con cardiopatías congénitas, adultos con cardiopatías congénitas, deben ser seguidos en centros con experiencia en cardiopatías congénitas, operados por cirujanos expertos en cardiopatías congénitas y vistos por equipos multidisciplinarios que tengan experiencia. ¿Y por qué? Porque está demostrado que eso mejora el resultado del seguimiento. Es decir, los pacientes tienen menos complicaciones y andan mejor cuando la gente que los ve y los sigue son especialistas. Y un centro de cardiopatías congénitas debería ser un poco como esto, ¿no es cierto? Que incluya múltiples especialidades, muchas son especialidades de la cardiología. Por ejemplo, aquí vemos imágenes cardíacas, hemodinamia, electrofisiología, todas cosas que a lo mejor ustedes experimentaron en su infancia, todos se han hecho cateterismo, a lo mejor alguno tiene un marcapaso, obviamente todos se han hecho ecografía, cirujanos especialistas, anestesistas cardiovasculares UCIs, obviamente los cardiólogos expertos, y además otro grupo de especialistas que no necesariamente son de la cardiología directamente, pero que están relacionados con cosas que van a pasar en la etapa de vida adulta, por ejemplo, obstetricia para las mujeres que pueden tener embarazos o desear tener hijos, y que es una cosa importante de trabajar en equipo.
genética para evaluar si existe alguna alteración genética y dar un consejo genético que sea adecuado. Salud mental, si es que se presentan problemas de trastorno del ánimo, ansiedad, que puedan ser tratados por alguien que conozca el contexto de los pacientes, ¿ya? Nosotros en el tórax tenemos, Dilanita les va a contar todas las especialidades de la cardiología, incluido insuficiencia cardíaca. Sin embargo, nos falta esta patita, que es como de las especialidades acompañantes. Y nosotros tratamos de suplirlo a través de las buenas relaciones con los centros de donde vengan los pacientes. Así que aquí les presento un poco lo que es nuestro hospital. El Instituto Nacional del Tórax es un hospital especializado en cuidado cardiovascular y pulmonar. Y desde el año 2000 funciona ahí una unidad dedicada a adultos con cardiopatías congénitas. Partió así como una cosa muy chiquita con un par de médicos interesados en el fondo en cuidar a estos pacientes. El doctor Rodrigo González, el doctor Uriarte han estado desde el principio. Después con el tiempo ha habido otras personas que han colaborado y actualmente, después la Anita les va a explicar, somos 7 cardiólogos, 5 cardiólogos, perdón, 2 cirujanos que trabajamos ahí. Y desde el año 2014 hay un convenio con la Universidad Católica, con el Centro del Adulto con Cardiopatías Congénitas de la UC, y eso nos ha permitido tener más médicos en el fondo, más horas médicas a través de este convenio y poder operar algunos pacientes también en la Católica. Actualmente nosotros somos 5 cardiólogos, 2 de ellos son intervencionales, 2 cirujanos, 2 enfermeras, una secretaria, y estos son nuestros números. Anualmente vemos como 180 pacientes nuevos, hacemos alrededor de 800 atenciones ambulatorias, 700 eco y 60, 70 cirugías cardíacas y 70, 80 cates al año. Y en una revisión de números que habíamos hecho hace un tiempo, nosotros teníamos ya 2.300 pacientes en nuestra base de datos hace 5 años atrás, y como ustedes pueden ver acá, son pacientes jóvenes, 27 años de edad promedio. El menor obviamente tiene 15, que es la edad que los derivan, hasta 81 años. Y ahora puedo 81. decir que ese número aumentó porque vimos un paciente el otro día que le hicimos un procedimiento de 86 años. Así que nuestro rango ahora va hasta los 86. Y vemos acá que un alto porcentaje de estos pacientes tenían cardiopatías moderadas o complejas. O sea, este es un centro altamente especializado donde vemos pacientes con cardiopatías complejas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el rol de la transición? Y aquí vamos un poco a lo que es el centro de esta charla. La transición, y es importante aquí distinguir como dos conceptos, la transferencia es un evento, es cuando el paciente lo mandan de un lado para otro, con su ficha, con su resumen y todo. Es uno de los componentes de la transición, evidentemente, pero es una parte solamente. La transición es un proceso continuo que empieza en la infancia tardía, debiera adolescencia temprana, alrededor de los 12 años, eh, y es el proceso de preparación para asumir la responsabilidad personal por parte del paciente en el cuidado de su salud, y donde el cuidado de la salud va cambiando progresivamente del papá, ¿no es cierto?, al niño. Y comienza la adolescencia temprana y sigue después de la transferencia. Algunos dicen que continúa hasta pasados los 20 años. Entonces los pacientes son transferidos, o sea, pasan de un hospital al otro o de un servicio al otro, como en la mitad de este proceso de transición. Y la idea es que este proceso es el proceso que prepara al paciente para tomar las responsabilidades en su cuidado personal de salud, ¿ya? Y esto es súper importante porque en el fondo a uno como papá le cuesta un poco a veces como mm, proyectar más allá o pensar, como que uno lo piensa teóricamente, pero piensa que ese momento todavía no está aquí siempre, ¿no es cierto? Como que el niño va a tener que hacerse responsable en algún momento, el adolescente va a tener que hacerse responsable en algún momento de su condición de salud, y eso significa cosas tan prácticas como saber qué remedios toma para poder ir a la farmacia y comprarse los remedios, saber cómo pedir una hora con su médico tratante, saber cuál es el nombre de su enfermedad, porque si está en la universidad y de repente se siente mal y lo llevan a la enfermería y alguien le pregunta qué tenís, no puede decir soy operado del corazón, debería poder decir con un poco más de especificidad qué cardiopatía tiene, o cuántas veces fue operado, o cuánto satura en algunos casos, por ejemplo, o en este brazo no me pueden tomar la presión porque me hicieron un chant, entonces tengo mala la presión, o no sé, estoy anticoagulado, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son
informaciones y competencias que el adolescente tiene que ir adquiriendo para lograr la autonomía. Y uno como papá, yo lo veo también en los papás, uno tiende como a pensar que todavía falta, si última vez, último año, si total, pero así a nosotros nos pasa a veces que llegamos con pacientes que tienen 35 y 40 años y todavía no saben bien qué remedios toman y van con la mamá a la consulta. Y puede estar bien y cada familia es distinta, pero yo creo que por la seguridad del paciente y como una forma de fomentar la autonomía en todos los ámbitos, nosotros tenemos que educarlo, independiente de que la familia esté muy involucrada y lo quiera acompañar, eso no quita que la responsabilidad principal de la toma de decisiones la tiene que tener el paciente, ¿ya? Entonces la idea es migrar de este modelo pediátrico que se centra en el crecimiento, en el desarrollo, y uno como pediatra como que siempre habla con el papá, y el niño es como que está al lado y uno habla con él así como una cosa media accidental y como está en el colegio y todo, hasta un modelo en que el centro es el paciente, y uno habla con los papás o el acompañante de manera como incidental, porque en el fondo él ya es capaz de entregar su propia historia, contar qué es lo que le pasa y manifestar sus propias inquietudes. Y eso es un proceso gradual. ¿Y cuáles son los mensajes a transmitir? Y que yo creo que es súper importante transmitirlos, y yo trato de hacerlo así desde que son niños, en el fondo, que los pacientes con cardiopatías congénitas, obviamente que tienen el potencial para vivir de manera sana, vidas productivas, felices, realizarse en todo ámbito de la vida, pero que tienen riesgo de que progrese su enfermedad y que esta progresión puede ser silenciosa, que a pesar de que estén muy bien reparados quirúrgicamente, un corazón reparado, aunque esté muy bien reparado, no está curado y requiere un seguimiento. Y ese seguimiento es para evitar llegar a complicaciones que podrían haber sido detectadas precozmente y haber sido tratadas precozmente a una condición más compleja. Y que ese seguimiento tiene que ser en un lugar donde la gente sepa qué es lo que está viendo, digamos. Y esto se hace a través de un currículum planificado, y esto es lo que está descrito en la literatura, en todas partes, donde uno debiera conversar de ciertos temas específicos. Por ejemplo, aspectos clínicos y funcionales. ¿Qué cardiopatía tiene? ¿Cuántas veces fue operado? ¿Cuál es su capacidad funcional? En el fondo, ¿qué es capaz de hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Anticoncepción y embarazo. Crítico, súper importante, súper poco tocado por los equipos pediátricos. La salud sexual y la salud reproductiva es un tema que nos cuesta tocar en general a los médicos pediatras, y que a veces los adolescentes no conversan con la familia, y que a veces también la interacción de que entre el papá o la mamá con el niño o la niña tampoco genera ese ambiente de privacidad en la que el adolescente puede preguntar. Así que en el fondo es algo que hay que trabajar, hay que dar ese espacio y esa confianza para que eso exista, y yo creo que la mejor manera es tocarlo, traerlo a la conversación. Si el paciente no lo trae, uno como médico lo tiene que traer y ponerlo en la conversación y en la consulta como algo, una cosa más, así como uno pregunta cuándo fue al dentista, si se toma los remedios, si fuma, también preguntar si usa algún método anticonceptivo, si está pololeando, si tiene actividad sexual, porque eso es parte de una buena anamnesis y poder entregar un buen cuidado de salud. Aspectos de endocarditis, arritmia, qué pasa en cirugías no cardíacas, en el fondo, si me tengo que operar del apéndice, tengo algún problema. Planificación vocacional y estudios. ¿Hay alguna profesión que a lo mejor por mi condición yo no debiera, por ejemplo, estudiar? A lo mejor una condición que me diga que tengo que, no sé, pues, vivir en un campamento minero a 3.000 metros de altura, a lo mejor no es lo más adecuado para mi corazón. A lo mejor si quiero ser biólogo marino y estar buceando todo el tiempo a no sé cuánto de profundidad, a lo mejor tampoco. Entonces, esas cosas hay que traerlas también a la conversación. Aspectos de la vida cotidiana y entrenamiento en las habilidades, autoeficacia. El problema es que, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y normalmente uno pasa la consulta un poco apurado, y el médico le pregunta al paciente si se toma los remedios, qué remedio está tomando, cómo se ha sentido, cómo salieron la eco, los exámenes, y nos queda poco tiempo para la educación. Y por eso este proceso de transición no puede y no debe estar centrado exclusivamente en la atención médico-paciente, sino que tiene que ser apoyado por un grupo de profesionales
y aquí las enfermeras tienen todas las de ganar porque son mucho más expertas que nosotros los médicos en educación de pacientes, y todos los profesionales tenemos que entrar en este proceso. ¿Y por qué es importante la transición? Porque nosotros sabemos que los pacientes tienden a perderse en este momento de la adolescencia, a perderse de seguimiento. Y ese número de pérdidas, es decir, cuántos nos siguen controles, varía de país a país, pero si ustedes ven es más o menos alto. Espere un 50%, o sea, alrededor de la mitad de los pacientes se pierde en la adolescencia de cuidado, ¿ya? Y eso los pone en riesgo de estar sintomáticos, de llegar a la urgencia con una complicación, de que pueden no haber estado recibiendo un tratamiento adecuado, y esas son cosas que nosotros queremos evitar. ¿Por qué dicen los pacientes que se pierden o por qué se pierden? Eso es lo típico. Me dijeron que el seguimiento no era necesario. Eso pasaba mucho hace muchos años, en que se pensaba que la cirugía curaba, reparaba el corazón y el paciente estaba curado. Después con el tiempo nos dimos cuenta que no, que puede haber complicaciones tardías. Así que esa excusa, entre comillas, o ese motivo, es menos real ahora, ¿ya? Pero algunos pacientes pueden haberles dicho eso. Porque los dieron de alta desde el hospital pediátrico y le dijeron, ya, este fue su último control en el Carlos Maquena o su último control aquí en el Roberto, y ahora se va al tórax y le pasaron una interconsulta y no le explicaron ni a dónde tenía que ir, ni por qué médico tenía que preguntar, ni nada de eso, y el paciente en el camino se perdió. O porque el paciente se siente bien y no quiere seguir. Porque no tienen seguro o previsión. Esto en Chile normalmente no pasa porque tenemos un seguro universal, aunque el FONASA, que cubre a todas las personas, pero eso puede ser una causa de pérdida de seguimiento, o porque a veces tienen miedo los pacientes adolescentes a recibir malas noticias. Es una etapa frágil en el sentido emocional, como de individuación. Muchos pacientes en esa etapa les viene como una especie de, no sé si rebeldía, pero cuestionamientos con respecto a su condición de salud en el fondo. Probablemente a lo mejor son el único niño del curso que tiene una enfermedad cardíaca y que toma remedio, y por qué me pasa esto a mí, o qué me va a pasar a futuro, y ese temor los puede llevar como a negar un poco su enfermedad y a evitar la atención médica. Nosotros hicimos un pequeño trabajo con la gente del tórax y pacientes de la Católica en periodo de transición, en que les hicimos una encuesta bien sencilla, donde les preguntamos algunas cosas, interrogamos a 51 adolescentes, fue una encuesta autoaplicada, en el fondo ellos mismos la contestaron, con promedio de edad 17 años, o sea, justo más o menos en el periodo en que transicionan. Y podemos ver acá de nuevo que la mayoría de los pacientes tenían cardiopatías moderadas y complejas, en el fondo. Y les hicimos una serie de preguntas, que aquí yo les voy a mostrar las más destacadas. Cuando les preguntamos, ¿conoces el nombre de tu enfermedad? Es decir, el nombre específico de tu enfermedad, el 78% dijo que sí. El 22% dijo que no conocía cuál era el nombre de su enfermedad. Yo creo que ese número debiera mejorar con una educación adecuada. A las niñitas se les preguntó, ¿sabes si es seguro embarazarte? ¿Alguien te ha hablado de si es seguro cursar un embarazo con tu condición de salud? El 60% puso que estaba de acuerdo con que sabía en el fondo si era seguro o no embarazarse, pero un 40% de los pacientes no sabía bien. Si nadie le había hablado a lo mejor si era seguro o no embarazarse, o ella no preguntó o no lo entendió. Después cuando les preguntábamos, y esto era súper divertido, en general, ¿participas tú en la toma de decisiones con respecto a tu salud? La mayoría dijo que sí, el 84% dijo que sí, que ellos participaban en la toma de decisiones. Pero cuando uno empezaba a preguntar cosas un poco más específicas, como por ejemplo, ¿quién administra los remedios? ¿Te los tomas tú solo o te los da alguien? Casi la mitad se los daban los papás o el cuidador. Era el que compraba los remedios o le daba los remedios. ¿Y sabes cómo ubicar a tu doctor? La mitad de los pacientes no sabía cómo ubicar a su médico, cómo ubicar a su unidad, ¿ya? Así que en el fondo aquí identificamos como espacios o gaps de educación en los que nosotros podemos intervenir. ¿Y qué podemos hacer? Y con esto quiero terminar. Esto tiene que ser un trabajo múltiple, ¿no es cierto? Desde todas las aristas. Nosotros como profesionales o personal de salud tenemos que organizar servicios de transición y en eso estamos trabajando. La pandemia nos ha parado un poco. Estamos tratando de organizar servicios de transición desde el Hospital del Tórax con nuestros referentes pediátricos, ¿ya? Realizar educación a lo largo de la vida. Esto tiene que partir desde que el niño es diagnosticado en el fondo, porque uno tiene que siempre proyectar que su paciente va a ser un adulto
y poner el foco ahí, ¿ya? Y súper importante, y en esto un tirón de orejas para todos nosotros profesionales, escuchar cuáles son las necesidades de los pacientes. A veces, obviamente, hay todo un tema médico y técnico que nosotros tenemos que manejar, pero también nos falta escuchar qué es lo que necesitan nuestros pacientes de nosotros, cuáles son las preguntas que quieren que les contestemos, cuáles son las respuestas que necesitan que les demos. Y a veces uno se queda como mucho en lo técnico o en lo estrictamente cardiovascular y se olvida un poco de la integralidad. Y muchas veces lo que empieza a pasar en los pacientes más adultos es que el cardiólogo o su control de salud con el cardiólogo es el único contacto que tiene con el personal de salud. Entonces uno tiene que ser un poco, entre comillas, como un médico de cabecera y saber interrogar acerca de otras cosas o escuchar otras inquietudes que pueda tener el paciente. ¿Qué puede hacer el paciente y la familia? Preguntar a los profesionales de la salud. Es nuestro deber siempre responderle a sus preguntas. Y a veces uno asume que porque el paciente no pregunta no tenía una duda. Y a veces el paciente no pregunta porque le da plancha o porque encuentra que a lo mejor le va a quitar tiempo al doctor, le parece así como una que ver. Yo creo que es mejor preguntar siempre que no preguntar. Así que instarlos a que sean pacientes preguntones. Y organizar instancias de educación y camaradería, como las que están haciendo ustedes ahora. La educación entre pares, la educación de las experiencias entre pacientes, papás de pacientes y apoyo es súper importante. Yo creo que eso lo están haciendo súper bien a través de la fundación y tienen que seguir haciéndolo. ¿Y qué tenemos que hacer todos juntos? Un poco lo que hablábamos con la Daniela. Activismo por el cuidado integral de los pacientes portadores de cardiopatías congénitas a lo largo de la vida. Y eso significa hacer marchas como la que hicimos, no me acuerdo, fue el año pasado o el año antepasado, participar en las mesas, golpear las puertas de las instancias, la autoridad que tenga que tomar las decisiones, y en esto claramente yo creo que los pacientes son mucho más escuchados que los profesionales. Cuando la inquietud viene de la sociedad civil, es muy difícil para la autoridad desoír eso, y los profesionales, nosotros vamos a estar siempre respaldando en el fondo lo que nos parezca adecuado y que creamos que es necesario para los pacientes. Así que en ese sentido cuenten con nosotros. Eso. Y ahora la Anita les va a hablar un poquito de cómo funcionamos en el hospital. Gracias, Fran. Súper clara la exposición. Gracias, doctora. Anita. Perfecto. Ya. Un poquito, ahí sí. Para que se vean grandes. Ahí sí. Bueno, para seguir un poco la línea de lo que estaba comentando la doctora Arancibia, dejar en el recordatorio un poco de que lo que decía la doctora, que se ha demostrado que el seguimiento de cardiopatías congénitas de adultos en un centro especializado ha mejorado la sobrevida de esta población. Es por eso que se ha instaurado este tema y se ha investigado mucho sobre la transición en cardiopatías congénitas, justamente por esto mismo. Y bueno, la transición, como bien decía la doctora, es un proceso planificado, experiencial y educacional que prepara al paciente para responsabilizarse de su salud. Y la transferencia en sí, como en términos generales, es un evento que consiste en trasladarse del hospital definitivamente. Hay ciertas características súper importantes en este tema de la transición, que es la planificación y coordinación con los hospitales pediátricos. Esto es la clave, digamos, para que sea un proceso expedito y favorable para el paciente y familia. Enfatizar que es un proceso y no un evento, en el fondo dejar claro que esto es algo paulatino y gradual y que ojalá se debiese conversar desde que el niño nace, empezar a comentarle a los papás que existe esta posibilidad de que el paciente se tenga que cambiar de hospital. Facilitar el proceso antes del traslado. Esto básicamente consiste en que nosotros sabemos y entendemos que cualquier enfermedad crónica es potencialmente traumática para quien la padece, sobre todo si esa persona está atravesando por el periodo de la adolescencia y si se tiene que cambiar de hospital, en el fondo. Hay que estar como abierto a escuchar a los adolescentes, como decía muy bien la doctora Francisca, escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dudas, sus miedos,
cuáles son sus anhelos, en el fondo lo que ellos creen que va a pasar, como para poder ayudarlos desde ahí y encaminarlos, digamos, en este proceso. También es importante considerar la individualidad del paciente en cuanto a lo que significa la madurez cognitiva, y no simplemente trasladarlo por edad como se hace actualmente en nuestros centros, digamos, en nuestra realidad local, que a los 15 se supone que ya no cubre el GES y tienen que cambiarse al hospital de adultos. Y todo esto está centrado en el paciente y familia, lógicamente, porque se entiende que en el fondo la cardiopatía impacta a toda la familia del paciente. Y por esto, porque nosotros sabemos esto, digamos, queremos, digamos, implementar con el Hospital Calvo Maquena específicamente, que es el hospital que más nos traslada pacientes, poder retomar todo este tema de la transición, y que nosotros con la Fran y la Ángel hemos estado trabajando en un protocolo, y en el fondo queremos conocer a los pacientes y a sus familias antes del traslado definitivo, unos 2 años antes, digamos, para que empecemos a estrechar lazos entre nosotros, porque finalmente van a pasar más tiempo de su vida con el equipo de adultos que con el equipo pediátrico, y en el fondo es súper importante empezar a estrecharnos y saber cuáles son las necesidades de cada familia para poder ir ayudándolos desde ahí. La importancia de este proceso de transición, esto básicamente está sostenida por 4 pilares fundamentales, que es evitar la pérdida de seguimiento, como bien decía la doctora, en el fondo todas las causas de la pérdida de seguimiento, que básicamente es por desconocimiento en el fondo, por eso se pierden los pacientes, porque no fueron educados bien, no se les enseñó bien, por la rapidez, digamos, por el tema de que hay que atender pacientes, o porque el paciente no quería escuchar, no sé, hay que, digamos, evitar esa pérdida de seguimiento, y por eso hay que intervenir antes de que se traslade definitivamente. Otra cosa importante es derribar mitos a través de la educación continua. Y aquí es súper importante que nosotros como adultos, ya sea del grupo pediátrico, del grupo de adultos o los papás mismos, podamos enseñarle a este niño o niña desde muy temprana edad, digamos, esta parte es fundamental, para que el paciente también vaya logrando una conexión con su cardiopatía, no como algo traumático o como algo que es una cosa irremediablemente traumática, que no, en el fondo enseñarle desde pequeño qué es lo que tienen, qué es lo que pueden hacer, cuáles son las pequeñas prohibiciones que son mínimas, y poder ir forjando pacientes que sean, que estén reconciliados en el fondo con su enfermedad. Y esto obviamente va a ayudar a prevenir complicaciones, y a esta prevenir complicaciones me refiero a la parte, digamos, de todas las cosas externas que son modificables, como por ejemplo el tema del cigarro, del alcohol, de las drogas, de cómo no hacerse tatuaje, no hacerse piercing, cuál es la importancia de eso, y también promocionar la salud en el fondo, incentivar las buenas prácticas, hacer deporte, evitar el sedentarismo en exceso, digamos, obviamente aquí cada paciente tiene que consultarlo con su cardiólogo, qué tipo de ejercicio puede hacer y cuáles no, pero la idea es hacer actividad física. Y todo esto, la idea de todo esto es lograr la autonomía del paciente, que él sea capaz de empoderarse de su salud, y esto ha sido demostrado, digamos, que los que tienen una actitud positiva frente a la enfermedad o frente a la vida, tienen una mejor calidad de vida y pueden lograr con mayor, digamos, tranquilidad lograr sus sueños, hacer su vida normal, pueden trabajar, estudiar, casarse, tener hijos, viajar, en el fondo hacer lo que quieran, con responsabilidad. Bueno, con respecto a los recursos y la infraestructura que nosotros tenemos en nuestro hospital es un centro de referencia nacional para 2 grandes áreas, para la cardiología y la parte respiratoria. Aquí en el fondo nos llegan pacientes complejos de todo Chile y tienen todas las subespecialidades, cardiología y respiratorio. Lamentablemente nosotros en el hospital no tenemos otras especialidades que no sean estas 2. No contamos con un servicio de urgencia. Y es por eso que es muy importante que los pacientes desde la niñez puedan tener conexión con su hospital regional.
porque nos pasa mucho que los pacientes llegan, se trasladan al tórax y por ejemplo, son de Chillán, y nunca se han atendido en su hospital regional, no tienen idea cómo hacer a dónde está el SOME para ir a dejar una interconsulta, cuando, no sé, de repente hay que derivarlo a otra especialidad, y eso va en desmedro de su salud. En el fondo va en desmedro de lo que ellos necesitan en forma urgente. Por ejemplo, nos ha pasado una operación de apendicitis o una operación de vesícula, que en el fondo no puede esperar tanto. Y también es importante en caso de emergencia, digamos, si son sobre todo de regiones, en caso de emergencia ya sea cardiológica o de otra índole, si no tienen conexión con los hospitales regionales, es súper difícil que sea atendido de la mejor manera, digamos, si no conocen sus antecedentes desde antes. Entonces, eso es una parte importante a considerar. Y también para que ustedes sepan, en el fondo, para que sepan que los niños de regiones, cuando se trasladan al hospital de adultos, no quedan a la deriva si son de regiones. La mayoría de las regiones de Chile hay una alianza entre cardiólogos pediatras y cardiólogos adultos, en donde ellos hacen, digamos, policlínico de congénitos también. Esto es en varias regiones de Chile. Esto está hace muchos años, en el fondo este es el anhelo que se está cumpliendo del doctor González y Uriarte, que siempre han querido que esto funcione, digamos que hay una red nacional con referentes regionales en cardiopatías congénitas. Y en el fondo esto también alivia un poco la carga de las familias, en el fondo, de tener que viajar a Santiago cada vez o una vez al año. Y en el fondo a veces se pueden distanciar un poco los controles, teniendo la claridad, los doctores de acá nuestros, de que allá lo está viendo un doctor en que ellos confían, digamos. Y siempre nuestros doctores tienen esta posibilidad de comunicarse entre ellos, de poder derivar cuando corresponde. Y también está esto también que les quería comentar, el programa de salud integral del adolescente, que esto habitualmente lo hacen los consultorios, y que en el fondo está destinado a promover y prevenir complicaciones en la edad adulta, porque se sabe, digamos, que todos los hábitos que perduran en el futuro empiezan a moldearse en la adolescencia. Entonces, este programa ayuda a los adolescentes a poder evitar estas complicaciones, y esto es para todos los adolescentes, o sea, no solamente los que tienen cardiopatías congénitas o alguna enfermedad crónica. Y bueno, nosotros, a pesar de no tener servicio de urgencia en nuestro hospital, nosotros contamos con un celular de emergencias médicas. Es un celular que está todo el día disponible desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y en horario hábil está en la oficina y lo contestamos Angélica o yo, y en la tarde se turnan los doctores para poder contestar las llamadas. Y aquí la ANGE, en plena pandemia, hizo este flyer, en el fondo con la sintomatología típica, digamos, o sugerente de algún problema cardiovascular, y la indicación nuestra siempre es que los pacientes consulten en caso de cualquiera de estas sintomatologías que están descritas acá, y que nos avisen. Y siempre la recomendación también es que ojalá vayan con alguna epicrisis, que especifique su diagnóstico, su cirugía, y que tengan una foto o una copia de su electrocardiograma basal, porque eso de repente genera mucho conflicto con la gente, digamos, con los doctores que no son cardiólogos o que no conocen el tema de las cardiopatías congénitas. O el pasaporte de salud también, que de repente, que nosotros tenemos una cosita que es un pasaporte, que a Anita, veces... disculpe Anita, con relación a lo que usted está diciendo, a mí en Curacaví no me quisieron atender por lo mismo, en el hospital, en una urgencia. Entonces, claro, lo que usted dice es súper relevante. De verdad, el doctor dijo, sabe que no lo puedo atender porque no sé cómo atacar su problema. Disculpa, la idea es que dejemos que la Anita exponga y luego vamos a dar oportunidad para que todos vayamos contando la experiencia y haciendo preguntas, ¿ya? Para no perder el ritmo. Gracias. Bueno, eso como decía, claro, el amigo de Curacaví, en el fondo eso pasa habitualmente, y es porque, bueno, nosotros también como pacientes tenemos una responsabilidad de poder... tenemos que saber lo que tenemos que tener claridad de nuestro diagnóstico. Y claro, no sé, a lo mejor hacer algo más tecnológico, a lo mejor más adelante, una aplicación que en el fondo estampe todos estos diagnósticos, que sea como un pasaporte digital, pero eso son ya como pensar ya en muy a futuro.
pero sería, claro, algo así, digamos, deberíamos tener para que los pacientes tengan la claridad y lo puedan mostrar en su servicio de urgencia. Bueno, después de que el paciente va a la urgencia y el médico lo evalúa y le hace exámenes, ellos mandan toda esta información y los cardiólogos de nuestra unidad evalúan esto si es realmente un problema de la cardiopatía congénita, le dan obviamente una hora de sobrecupo, una hora extra. Y si no, lo derivan al médico que corresponde, ¿ya? Entonces, pero eso es súper importante que lo tengamos súper claro. Y este flyer está en las redes sociales del hospital, o sea, la Angélica lo subió a las redes sociales del hospital al tiro, y ahí están nuestros correos, los teléfonos. En el fondo, ningún paciente hoy en día puede decir que no sabe cómo ubicarnos, porque hasta en nuestras redes sociales personales nosotros subimos información relevante, y hasta por ahí nos pueden hablar, aunque no es el modo oficial, pero igual, digamos, hay una manera de ubicarnos. Y bueno, nuestro equipo de cardiopatías congénitas es un grupo humano muy especial, muy unido entre sí, y como que lo que tenemos, digamos, en común es que amamos esta parte de la cardiología, y yo estoy segura, porque yo soy paciente también, y sé que los doctores dan lo máximo de sí mismos para que esto funcione. Y aquí hay una fotito donde están todos. Lo que decía la Fran, digamos, son 5 cardiólogos ellos, 2 de ellos son intervencionales. Aquí se los voy a mostrar para que los vayan conociendo. Él es el doctor Barahona, que es cardiólogo de adultos. La doctora Francisca, que todos la conocen, es cardiólogo pediatra. La doctora Rivera es la cirujana que está en formación. La doctora Celada también es cardiólogo pediatra. El doctor González es cirujano de niños y adultos. El doctor Uriarte es nuestro jefe, y él es cardiólogo de adultos. Y el doctor Spring-Miller es cardiólogo pediatra, y él es hemodinamista, y junto con el doctor Uriarte ellos hacen el equipo de hemodinamia. Y bueno, el doctor González con la doctora Rivera el equipo quirúrgico, y nosotras somos el trío maravilla. La Angélica es la enfermera jefe, la Aldita es nuestra secretaria que está hace mucho tiempo con nosotros, y yo, que soy Anita, nosotros ambas enfermeras somos formadas en el área de cardiología, y trabajamos ya hace hartos años en el hospital. Y nuestra unidad tiene 20 años atendiendo a pacientes congénitos. Al principio de esto, el doctor Uriarte y el doctor González fueron los pioneros, y ellos partieron atendiendo poquitos pacientes, y después ya esto se salió de control y tuvieron que recurrir a más especialistas, digamos, y allá llegaron todos los demás. Y este grupo, digamos, nosotros tratamos siempre de dar una atención de calidad pese a los pocos recursos que hay. Y también es importante que ustedes sepan que nuestro hospital formalmente no somos el centro de referencia en cardiopatías congénitas a nivel nacional. Esto no está formalizado en ninguna parte, ni en el ministerio, ni en nuestro hospital. Sin embargo, en la práctica lo somos, porque recibimos pacientes de todo Chile y de todas las complejidades posibles. Entonces, claro, con los pocos recursos que nosotros tenemos, que en el fondo si miramos para atrás, decimos, hemos logrado hartas cosas, pero obviamente hay muchas cosas por lograr aún. Y se priorizan pacientes, obviamente, en cuanto a su gravedad. Jamás vamos a dejar de atender un paciente que esté grave porque no podemos, porque no hay competencias técnicas, o digamos por ningún otro problema así, digamos. Siempre se va a privilegiar y a priorizar a este paciente. Y bueno, nosotros siempre tratamos de dar la mejor atención posible, a pesar de que a veces tenemos hartos conflictos, sobre todo en el policlínico de los días martes, que es un día maratónico de policlínico, en condiciones normales, por supuesto, sin pandemia, y hay mucha espera, digamos. Pero yo, que soy paciente, se los puedo decir, la espera vale la pena, porque en el fondo esta atención no es una atención de 10 minutos cuando uno va a la consulta o incluso una consulta particular, que el doctor te atiende 10 minutos y ya listo, chao. Acá no, o sea, en el fondo está la instancia para poder conversar, aclarar dudas, y el doctor se va a dar el tiempo, digamos, de explicarte todo. Aunque eso deje al resto esperando afuera, pero en el fondo yo de verdad se los digo, vale la pena. Y el hospital en sí también tiene esta expertise en atender pacientes más niños. Yo me operé a los 13 años en el hospital, en el año 99, y
o sea, me atendieron como reina, o sea, yo era como la única paciente pediátrica de ese momento, y yo puedo decir que en el fondo eso más encima me motivó a estudiar enfermería, porque había gente tan motivada por su trabajo que me motivaron a estudiar enfermería, a ese nivel, digamos, como saqué algo bueno de esa hospitalización. Y en el fondo, sus hijos, si están escuchando algunos papás, van a estar en muy buenas manos, o sea, no tengan duda de eso. Bueno, nosotros como unidad y como hospital siempre estamos haciendo educación continua para los pacientes y familiares con el fin de promover el autocuidado y los hábitos responsables en el fondo. Tenemos harto material audiovisual que hemos ido haciendo con la Angélica, educaciones en tríptico, en especies de libros, hacemos también presenciales en la unidad cuando el paciente va al policlínico, también cuando en forma espontánea se acercan a consultarnos. Las redes sociales del hospital cumplen un rol fundamental para esto, nos ayudan suben toda la información que nosotros queremos transmitirle a los pacientes, y también nosotras en nuestras redes sociales, sobre todo la Angélica, que es más computina y le gusta esa parte de las redes sociales, en el fondo siempre hay educación constante. Y acá están las redes sociales del hospital, por si alguno después quiere visitarlas. Y estas son algunas de las láminas y educaciones que se han subido, videos explicativos. La Ángel habló de tetralogía de Fallot y habló unas especificaciones, digamos, algunas cosas generales. La doctora Francisca habló como de las cardiopatías en general. Siempre suben información relevante sobre salud mental también en el hospital. Y también mencionar esta parte que nuestro hospital es un hospital amigo. Esto significa que el trato está centrado en el paciente y su familia. Por lo tanto, el horario de visitas es extendido durante todo el día para todos los pacientes, independiente de la edad que tengan. Obviamente para los pacientes nuestros, que hay algunos que tienen necesidades especiales, los papás se pueden quedar todo el día y toda la noche con ellos, o para algunos que son regalones también, o sea, en el fondo se pueden quedar, no hay ningún problema, y se les extiende un permiso especial y se pueden quedar con ellos. La idea, digamos, es siempre que el paciente se recupere de la mejor forma posible, y qué mejor que con su familiar que lo quiere. Y esto se ha demostrado. Y también el hospital, nosotros en el hospital hay un consejo consultivo y tenemos a una paciente ahí, una paciente nuestra, en donde esta instancia es de diálogo y de retroalimentación sobre las gestiones que se hacen en el hospital, y ella es una voz que se escucha y además es paciente nuestra, así que es importante porque necesitamos siempre un representante de los pacientes en estas instancias. Y aquí les voy a mostrar una foto. Obviamente esto está autorizado por la paciente. Yo quise retratar a la María Ángela acá porque en realidad ella es un claro ejemplo de que se puede salir adelante incluso teniendo una cardiopatía congénita compleja como la que tiene ella, y se puede ser feliz, se puede hacer una vida normal, se pueden cumplir los sueños, los anhelos, a pesar de esta cardiopatía, que en el fondo la cardiopatía congénita, hay que tener claro esto, que eso no nos define, no define nuestras capacidades ni nuestra felicidad en el fondo. Así que eso, ánimo, y nosotros como adultos tenemos que potenciar que los niños aprendan a independizarse y aprendan a tener autovalencia. Así que acá hay unas fotitos de la marcha que nos invitaron, ahí salen algunos pacientes, la Claudita Guerra, por ahí estaba el Daniel, el González, ahí el equipo. Y esta fue la última charla presencial que hicimos para el 14 de febrero, y ya por la pandemia no se han podido hacer más. Así que eso. Gracias, Anita, por la presentación. Súper interesante. Como mamá de adolescente me siento absolutamente identificada con todo lo que dijo la Fran, con todo lo que dicen ustedes. Vamos a dar oportunidad para que hagan preguntas, y antes les quería comentar 3 puntos. Uno, existe una aplicación de lo que dijo la Anita. Por favor, pido que tengan los micrófonos, cierren los micrófonos cuando quieran preguntar algo, que los abran para que no nos interrumpamos. Hay una aplicación que, como lo que decía la Anita, que de hecho tiene un convenio con la Fundación Corazones Luchadores, que se llama infomed.com, www.infomed.com, donde los pacientes pueden subir todo. Es una aplicación que tú puedes traer en el teléfono, donde tú puedes subir todos los exámenes que tienes
y tener todo dentro de la aplicación, e incluso radiografías, imágenes, todo eso lo permite tener y tú lo puedes buscar a través de esta aplicación. Hay que investigarla más, se llama infomed.com, y lo importante es que si tú dices que estás en la fundación, tienes la aplicación gratis. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los beneficios que este año también conseguimos. Lo tenemos publicado en nuestra fundación, por si acaso en el Facebook, pero por si no saben, ese también es un punto que vemos que estamos. Lo otro importante, hay algo que dicen que es súper relevante, que hablan del mantener, que no se nos pierdan que no se pierdan los pacientes, nosotros mismos que somos pacientes, que no se pierdan. Y creo que lo que presentó acá Francisca es maravilloso porque demostró cómo han crecido los cardiópatas. Entonces tienen que tratar de mantener los datos actualizados. Y les quería, para que puedan después preguntar, contar lo que se está trabajando en el MinSal, porque es un petitorio que está enfocado casi en su 80% hacia los adultos con cardiopatías congénitas, las necesidades de los adultos. Y les voy a leer un poco los puntos que se están trabajando para que también ustedes el día de mañana nos apoyen, porque vamos a necesitar el apoyo, porque para poder hacer una ley además se necesitan más de 5.000 firmas para poder presentarla. Entonces hay que conseguirlas, y familias, conocidos, todos tienen que ingresar a ayudarnos porque no es fácil el camino. El petitorio, lo que se está trabajando con el MinSal, que ya se está trabajando con el MinSal, primero es la aplicación del control de la oximetría de pulso en el recién nacido, que eso es partiendo con eso. Actualizar las canastas GES, no sé si saben, pero para los que tienen menores de 15 años, las canastas GES se actualizaron en el año 2018, hubo un aumento de GES, de más patologías GES, lo que significó que en vez de nosotros beneficiarnos, nos sacaron ciertas prestaciones dentro de la canasta GES. Y ese fue el ministerio nos dijo que era el mismo presupuesto, pero para esa cantidad de patologías, por ende no tenían que de algún lado empezar a recortar, y recortaron dentro de los mismos GES que ya tenían. Entonces nosotros estamos pidiendo que nos vuelvan a considerar todo lo que nos habían sacado. Incluir en la canasta GES los exámenes de imagenología, medicina nuclear, los genéticos, que son necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. Incluir en la canasta GES el uso de la ECMO, cuando en los casos que son de un recurso vital para la sobrevivencia del paciente con cardiopatía congénita. Tenemos, incluir en la cobertura del GES el apoyo psicológico para los pacientes y familias, porque acá no solo el paciente el que se enferma, sino que también muchas veces la familia también se enferma junto con ellos desde la parte psicológica. Aumentar la cobertura GES para mayores de 15 años para todas las cardiopatías congénitas, con el fin de poder asegurar los tiempos de atención en los pacientes. Y esto es sumamente importante para ustedes. Y este es el punto en el cual estamos trabajando como punto 1 con el MinSal, que ya está la mesa de trabajo funcionando. Generar incentivos en el área médica para aumentar el interés por la realización de becas de cardiología infantil y de adulto, y así aumentar especialistas en esta área. Tenemos, mantener especialistas en cardiopatías congénitas, tanto para niños y adultos, en todos los hospitales del país. Garantizar el acceso de las mujeres a ginecólogos que sean especialistas en la atención de embarazos de alto riesgo con diagnóstico antenatal de cardiopatía congénita, y es fundamental que las mujeres tengan acceso a métodos adecuados de anticoncepción y cuidados dentro del embarazo, cuando son las cardiopatías con cardiopatías congénitas. Aumentar los centros de atención para las cardiopatías congénitas en mayores de 15 años, aumentar los recursos económicos y humanos para la atención de las cardiopatías congénitas, especialmente en adultos, con el fin de poder acceder a la hora de los tiempos adecuados. Incluir a las cardiopatías congénitas dentro de la ley SANA. Mejorar los canales de información existentes sobre las cardiopatías para que los padres puedan conocer adecuadamente cuál es realmente la patología que posee su hijo. Mejorar los canales de información en el área de la educación sobre las cardiopatías para que los directores y profesores conozcan las necesidades de los alumnos cardiópatas y se realice una integración escolar adecuada. Fundamentalmente esto es lo que se está trabajando en el ministerio. Puede que nos falten cosas, puede que uno diga, oye, pero no hicieron esto,
Pero esto es, y dentro de lo que veo que nos mostró la Anita y nos mostró la doctora Francisca, sentimos que está bien encaminado. Entonces, la idea es que tratar de poder concretarlo, y para eso volvemos a insistir que la ayuda de ustedes es sumamente importante. ¿Ya? No lo podemos hacer sola, aunque sea fundación, los doctores están todos apoyando, pero somos 20 personas y 20 personas no nos van a hacer caso. Para que recién nos hicieran caso tuvimos que hacer una marcha donde asistieron alrededor de 500 personas. Entonces, hay que seguir adelante.